May I ask whether parties are ready to proceed? Mr. Coper, are you ready to proceed? Yes. So are we still waiting for interpretation? Was that the signal there? Can the interpreters, can you address the issue? It appears that the interpreters have lost power, so we'll just have to suspend for just a moment. We're going to have to, unfortunately, just suspend the proceedings for another few minutes. The English channel of interpretation works. The Spanish language channel does not. There's a power problem. So let's just suspend for a few more minutes. Mr. Reddy, sorry to have you sitting there just for the moment. Okay, it's working now. Okay, it seems as if we're... Parece que ahora estamos bien. Quiero cerciorarme de que los audífonos estén funcionando atrás, que la transcripción está funcionando muy bien. Señor Reddy, bienvenido. Tiene ante sí una declaración de testigo. Se lo agradezco si lo puede leer para que conste en actas. Declaro solemnemente sobre mi honor y conciencia que diré la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Muchas gracias. Creo que debe tener ante sí copias de sus declaraciones. Así es. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y ya que es el primer testigo y hay un webcast de acuerdo con la orden procesal, yo no debería de hacer las preguntas en el sentido normal de un juicio, sino formular algunas preguntas introductorias. Y luego habrá principalmente el contrainterrogatorio. Usted tiene 3 declaraciones testimoniales en esta audiencia, ¿correcto? Correcto. Y desea introducir algunas correcciones menores en relación con las fechas. Entonces, puede pasar a la primera declaración. Quería introducir unos cambios en los párrafos 12 y 16. Es correcto, nosotros negociamos la venta de las propiedades de Playa Grande en el 2004, pero no fueron a escrituración, sino hasta febrero del 2005.
Muy bien, y en la segunda declaración, en el párrafo 5, ¿hay una corrección parecida? Sí, la misma corrección. Se negoció la venta en el 2004 y no fue a escrituración, sino hasta febrero del 2005. Y el párrafo 42 del, eh, de la segunda declaración, en los lotes del Playa Grande Sur, dice que los compramos en diciembre del 2006 y fueron a escrituración en mayo del 2006. Y pasando a su tercera declaración, en el párrafo 22, quería introducir una corrección. Sí, calcula un periodo de 16 meses de octubre del 2011 hasta febrero del 2012, pero ese es un plazo de 4 meses. Gracias. Entonces, en general, su cargo con Spence es ¿cuál? Es funcionario financiero principal y cuando participó por primera vez en la realización de los estudios de debida diligencia en Costa Rica en el 2004. Y como sucedió, Bob Spence me pidió que fuera, había comprado un condominio, él compró algunas tierras en Ventanas. Los dos habían apreciado rápidamente, entonces pensó que sería una buena oportunidad empresarial para estudiar las posibilidades de desarrollo ahí. Y antes de llegar a la negociación de la compra, ¿puede describir la debida diligencia que realizó al evaluar las inversiones en Costa Rica? Costa Rica. Viajé a Costa Rica, miré los terrenos en la zona de Guanacaste, la zona de Playas del Coco en el norte, Flamingo, Tamarindo, Hacienda Penilla, Playa Ventanas. Y visité con todas las empresas de bienes raíces que encontré. Fui a San José, me entrevisté con un abogado que me habían recomendado y también a una empresa de abogados, un bufete. En cuanto a las oportunidades de inversión específicas que están en cuestión en esta audiencia, ¿qué es lo que aprendió usted durante la debida diligencia? Los terrenos son muy especiales en Playa Ventana y Playa Grande. Más del 5% de las propiedades son de propiedad individual, el 95% están bajo concesión. Entonces, con ese aspecto, y si lo combinamos con Playa Blanca, accesible por terreno, tiene agua por el sistema municipal de agua, tiene energía eléctrica por el sistema municipal y es uno de los mejores sitios para hacer surf en el mundo entero. Así que había muchos aspectos que realmente significaban que estas tierras eran muy valiosas para nosotros. En su opinión, ¿cuál es el impacto de una concesión en vez de propiedad absoluta? Bueno, a los norteamericanos están acostumbrados a la propiedad absoluta y nosotros pensamos que nuestros clientes serían norteamericanos y no están habituados a propiedad bajo concesión que pueden perder. En México hay un poco de propiedad en concesión y a veces perdieron título, entonces no se sienten cómodos comprando propiedades en estas condiciones, entonces preferimos realmente las propiedades de propiedad absoluta que son poco usuales en Costa Rica. ¿Y a qué tipo de comprador pensaban ustedes revender estas tierras? Pensamos que nuestros clientes serían norteamericanos con dinero, buscando un sitio para su jubilación que sea tropical, con playas de arena blanca, con viento, para poder hacer surfing, etc. En relación al Parque Nacional Las Baulas, ¿qué es lo que aprendió usted acerca de este parque durante su debida diligencia? Había un proyecto para ampliar el parque en aquel momento, estaba presentado ante la legislatura, pero no fue aprobado. Sé que Costa Rica tiene un déficit presupuestal enorme, como otros países también, y no tenían realmente fondos para ampliar el parque. Aprendí la historia del parque, el decreto de 1991, que había un parque tierras adentro. También me dijeron que la ley de 1995 tuvo precedencia sobre el decreto y que entonces con el cambio el parque era aguas adentro en vez de tierras adentro, entonces eso significaba que nuestros terrenos tendrían la propiedad hasta la línea de los 50 metros. Y en base a eso, ¿usted vio los levantamientos topográficos? Sí, lo hice, vi, al igual que nuestro abogado, todos los levantamientos y vimos todos los títulos también.
¿Podría usted describir en términos generales el plan del desarrollo que contemplaban y hasta qué punto llegaron esos estudios? Teníamos distintas propiedades con distintos planes, pero en las propiedades de Playa Grande desarrollamos el área. Entonces había un camino de tierra que nosotros pavimentamos, así tuvimos acceso más fácil, mejoramos el sistema de agua, el agua es algo precioso en California y en Costa Rica también. Pusimos bocas de incendio por si hay un incendio. Hay un periodo de 6 meses sin lluvias, entonces el incendio es un problema. Y también hay que asegurarse que no haya agua que se acumule, ya que puede procrear mosquitos y dengue. Hay vegetación, entonces marcamos también los extremos de cada propiedad para que uno pueda ver exactamente lo que iba a comprar. Y en cuanto al procedimiento para llegar a construcción, a su entender, ¿era necesario obtener un permiso de construcción? ¿Es necesario tener un permiso de agua de la asada local? Hay que también tener un estudio de viabilidad ambiental y un sello de MINAE que declare si está dentro o fuera del parque. ¿Y ustedes obtuvieron permiso de construcción? Sí, solicitamos 4 y se nos concedieron los 4. ¿Y qué pasó con el desarrollo después de eso? Explíquenos un poco lo que sucedió posteriormente. Bueno, limpiamos los lotes, pusimos los mojones, pusimos todas las indicaciones para que se sepa lo que están viendo. Teníamos una lista de precios, teníamos un agente de bienes raíces que lo estaban ofreciendo en venta. Cuando Setena emitió la suspensión de permisos de construcción, eso desaceleró un poco las actividades. Luego Senara emitió otra suspensión de los estudios de viabilidad ambiental, no se podía construir, eso era 2009, entonces había muchos aspectos que nos prohibían y nos inhibían el desarrollo. En Playa Grande del Sur compramos las propiedades, presentamos planes para crear 44 lotes en ese terreno y fuimos a pedir el sello de MINAE para que nos digan cuáles estaban dentro y cuáles estaban fuera del parque. MINAE se negó a firmar nuestro plan, tuvimos que entablar juicio, eso llevó varios años, pero ganamos el juicio diciendo que tenían que sellarlo para indicar si estaban dentro o fuera del parque, pero los daños que se nos concedieron fueron pocos realmente. Luego se cambiaron las reglas en cuanto a lo que debía incluir un plan de desarrollo y había que cambiar el tamaño de los lotes, así que tuvimos que modificar los planes para Playa Grande Sur. En relación a la presencia o ubicación de estas propiedades colindantes al parque marino, ¿qué pensaban en aquel entonces? ¿Cómo pensaban ustedes que iba a afectar sus planes de desarrollo? Bueno, es una cosa atractiva. A los norteamericanos les gustan los parques nacionales, les gusta un lugar agradable y limpio. Todo el mundo apoya las tortugas. El parque se extendía solamente a los 50 metros, la arena, no el mar, y no había tierras adentro, no afectaba para nada. En relación a algunos de los hechos que constan en actas, y solo habría algunos que habría que ver, ¿recuerda usted haber escuchado acerca de la decisión de la Corte Suprema de Costa Rica en diciembre de 2008? No, la Corte Constitucional. Sí, escuché de acerca de esa decisión del 2008. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Qué entendía usted que iba a suceder? Que la Corte le ordenó a MINAE que comenzara de inmediato con la expropiación de propiedades. El proceso de expropiación no se había iniciado aún en muchos de nuestros terrenos. Teníamos 8 terrenos que no habían ni recibido la primera notificación de interés públicos y aún menos de expropiación. Los terrenos de Ventana, y hay unos 9 terrenos ahí, hubo una notificación de interés público, pero no fue seguido por un decreto de expropiación. En muy pocos terrenos sucedió algo, pero con esa orden de la Corte en enero de 2009, entonces pensábamos que Costa Rica iba a iniciar el proceso de expropiación.
Cambiando de dirección, ¿estaba usted participando en las discusiones acerca de un refugio mixto ulteriormente? Sí, estuve involucrado en una discusión sobre eso que se inició en el 2006 y siguió hasta el 2012-2013. ¿Y qué sucedió con esas conversaciones? No resultaron en nada. Se presentó un proyecto de ley a la legislatura. El presidente Arias dijo que lo apoyaba. Pensábamos que iba a ser aprobado hacia fines de su mandato. Finalmente no fue aprobado. El señor Chinchilla asumió inmediatamente después de ella. Pensábamos que ella, como protegida de Arias, lo iba a apoyar. Hay muchas cosas que suceden con un nuevo gobierno y los proyectos de ley no están siempre a la vanguardia de lo que tienen que hacer, pero en ningún momento se volvió a plantear, nunca fue presentado ante la legislatura, murió en el comité. Señor Reddy, ¿puede usted explicarle al tribunal cuál ha sido su experiencia con el proceso de expropiación en Costa Rica en términos generales? Pues es extremadamente frustrante, lleva muchísimo tiempo, no se nos ofrece compensación justa y adecuada, las demoras continuas y siguen hoy en día. Y nosotros anticipábamos justicia mucho más pronta. ¿Tienen todavía títulos de propiedad? Sí, tenemos y seguimos pagando los impuestos a las propiedades todos los años. Mantenemos las propiedades también, ya que todavía tenemos posesión de las mismas. Así que en términos efectivos, nada ha cambiado, salvo que no podemos construir en esos terrenos. Bien, eso termina con mis preguntas. Señor Alexandrov. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como punto preliminar, antes de hacerle preguntas al testigo, algunas de las preguntas que se hicieron en el interrogatorio no estaban en el testimonio. No vamos a objetar porque usted nos ha indicado que debemos ser flexibles y no nos oponemos a la admisibilidad de esos comentarios. Pero quiero hacer esta aclaración, ya que cuando nos toque a nosotros el interrogatorio, espero que se nos conceda la misma flexibilidad. Buenos días, señor Reddy. Buenos días. Señor Reddy, vamos a distribuir una carpeta con documentos y me voy a referir a algunos de esos documentos durante el contrainterrogatorio, así que si nos permite unos momentos para distribuirlo, por favor. Mr. Reddy. Señor Reddy, en los separadores 1, 2 y 3 están sus tres declaraciones testimoniales. Le voy a pedir que se remita a su primer declaración, párrafo 9, está en el separador 1. En el quinto renglón, hacia el final, usted ve una frase que comienza con expropiando. ¿Lo ve usted? ¿Sí? ¿Podría usted leer para actas el resto del párrafo comenzando con esa frase, por favor? La expropiación de propiedad no desarrollada no ayudaría a las tortugas en peligro. Entonces, la expropiación de propiedades de frente al mar valiosa con arena blanca y buen surfing no sería sensato, ya que no le trae ningún beneficio a las tortugas en peligro. ¿Quiere usted que siga? Sí, hasta el final. Las tortugas anidan en la playa de arena donde pueden cavar y no donde las propiedades tienen
vegetación y raíces donde no pueden cavar. La expropiación de propiedad privada no aumentaría los terrenos de anidación, pero solamente daría una zona de amortiguación adicional con un beneficio limitado. Para hombres de negocio tales como nosotros, que el gobierno gaste miles de millones de dólares en expropiación de tierras no desarrolladas no sería un beneficio sustancial para las tortugas en peligro y no tiene sentido. Entonces siempre pensamos que podríamos vender estas bellas y raras propiedades. ¿Cree usted realmente, señor Reddy, de que no sea una amortiguación el no desarrollar terrenos cercanos? No, no sería justo. Pero usted aquí dice de que una zona de amortiguación no tendría sentido. Yo dije que tendría un beneficio limitado. Usted dice que expropiar terrenos valiosos no tendría sentido y no le traería ningún beneficio a las tortugas en peligro. Yo dije que era limitado el beneficio. Yo estoy leyendo aquí una frase donde dice que expropiar terreno no desarrollado traería poca o ninguna ayuda, y ahí termina la frase que la expropiación de propiedades frente al mar valiosos de arena blanca no tiene sentido y de que no le traería ninguna ventaja a las tortugas en peligro. Aquí dice que no tiene límite, no tiene beneficio y que no aumentaría la zona de anidación, y además dice aquí que hay un beneficio limitado. El beneficio limitado es algo que repetí varias veces. Entonces usted dice limitado y poco beneficio. ¿Por qué hace usted esta aseveración? ¿Es usted científico? No, no soy científico. ¿Cuál es la base de su entender de que habría poco o ningún beneficio a las tortugas de esta zona de amortiguación? Leo artículos, me interesa la cuestión, entonces todo lo que se publique lo leo. Entonces su declaración se basa en información pública. Sí, basado en información que he leído. ¿Podría usted ahora ver su segunda declaración, que en el párrafo 4 está en el separador siguiente, el separador 2? ¿Sí? Aquí usted dice que Spence Co. es un desarrollador de propiedades con mucha experiencia, con más de 30 años de experiencia de desarrollo de bienes raíces, y ha participado en más de 50 proyectos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Esto es mucho, ¿no es cierto? Sí, es mucho. Y luego usted dice, antes de hacer una inversión tan cuantiosa en Costa Rica, un nuevo mercado para nosotros, yo realicé debida diligencia con respecto a las propiedades que se iban a comprar. Sí, eso es correcto. Y usted en el interrogatorio habló de la debida diligencia que realizó, ¿no es así? Sí. Bien, veamos entonces las fechas de compra de los terrenos, porque usted ha hecho algunas correcciones a sus declaraciones. Quiero asegurarme que tengamos las fechas correctas. Con relación a los lotes B, 61 A, B y C, si entiendo bien, fueron comprados el 4 de febrero de 2005. Así es. C71 también 4 de febrero de 2005. Correcto. A39, 22 de febrero de 2005. Correcto. A40, 22 de febrero de 2005. Correcto. C96, junio 28 de 2005. Correcto. Era parte de un contrato de la misma época, del 4 de febrero, pero se completó más tarde. El contrato está fechado en febrero, pero se concluyó en junio. Si ve su primer declaración en el párrafo 22, el 28 de junio de 2005 se compró el lote C96 en Playa Grande. ¿Esta es o no es la fecha? ¿Podría usted repetirme el párrafo, por favor? Sí, párrafo 22 de su primer declaración, y lo acabo de leer para actas, lo repito. El 28 de junio de 2005, Spence Co. compró lote C96 en Playa Grande. Es correcto. Veamos los lotes SPG. SPG 1, 2 y 3. Usted declaró que fueron comprados en diciembre de 2006 y ahora lo ha corregido a mayo de 2006. Así es.
¿Y cuál fue la base para esa corrección? Creo que simplemente fue hace mucho y me equivoqué en la fecha por unos meses. Miramos los documentos y vimos que fueron firmados en mayo del 2006. ¿Y qué documentos vieron para poder hacer esta corrección? Los contratos de compra-venta de esos lotes. Específicamente, ¿qué documentos? El acuerdo de compra-venta y también el título de propiedad. ¿Esos documentos se los ha entregado a sus abogados? ¿Le he entregado esos documentos a los abogados? En este arbitraje. No recuerdo haberles dado el acuerdo de compraventa. Señor Reddy, cuando usted atestiguó, declaró acerca de la compra de estos lotes SPG, ¿no le pareció que debía entregarle a sus abogados estos documentos? Si los abogados me pidieron documentos, se los habría entregado. Entonces no se los solicitaron. No recuerdo que me hayan pedido los acuerdos de compra-venta. Y lo que usted ha dicho acerca de la fecha de compra se basa en esos documentos. Correcto. Y yo entonces le planteo que no constan en actas para este arbitraje. Sí. Entonces, en este momento está declarando que fue en mayo de 2006. Es correcto. ¿Recuerda usted el precio de la compra de los lotes SPG 1, 2 y 3, el precio de compra? El monto aproximado, sí. ¿Cuánto fue la última vez que usted miró esos documentos, los de compra-venta a los cuales se ha referido? Hace unos meses, me parece. Bien, entonces, ¿por qué no corrigió su declaración en ese momento? Si usted consultó los documentos e hizo la corrección de la fecha de compra de diciembre de 2006 a mayo de 2006, ¿por qué no corrigió su declaración hace varios meses cuando descubrió este error? Bueno, yo estaba leyendo mi declaración, verifiqué las fechas, miré los documentos. Cuando vi la discrepancia, de inmediato le notifiqué a mis abogados. Y eso fue hace varios meses, hace un par de meses. ¿Usted dice entonces que recuerda el precio aproximado del precio de compra? ¿Podría usted darnos esa cifra aproximada ahora? Sí, podría. Sí, podría hacerlo para el lote SPG1. Individualmente es un poco más difícil, pero haciéndolo globalmente es más o menos 3,5 millones de dólares. ¿En dólares? Sí. ¿Para los tres? Sí. ¿Y eso es después de que usted ha visto el contrato de compra-venta? Sí, y además de memoria. B56, usted ha declarado que fue comprado el 11 de mayo de 2007, ¿es correcto? B59. ¿Podría usted reformular la pregunta, por favor? Usted ha declarado que fue comprado el 11 de mayo de 2007, ¿es correcto? Sí, es correcto. Señor Reddy, usted ha declarado que la declaración de interés público relacionado al terreno A40 fue emitido el 1 de febrero de 2006, ¿es correcto? Correcto. Después de la declaración de interés público para el lote A40 emitido en el 1 de febrero de 2006, usted compró los 3 lotes SPG además del lote B59, ¿correcto? Sí, es correcto. Entonces, ayúdeme a entender su debida diligencia. Usted tiene una declaración de interés público relacionado con uno de los terrenos que dice que va a ser expropiado y además da inicio al proceso de expropiación. Y después de esto usted compra 4 terrenos adicionales. Así es. Y realizó debida diligencia después que se publicó la declaración de interés público para los lotes SPG y B59. Sí, vimos la declaración del procurador y él dijo que era vinculante sobre la MINAE. Vimos cuál era la ley del 1995 que se hablaba de aguas adentro. No se había emitido declaración de interés público para los otros lotes, así que seguimos comprando terrenos privados que estaban fuera del parque en ese momento. Bien, usted ha dicho que A40 también estaba fuera del parque. ¿Era lo que usted creía en aquel momento? ¿Es correcto? Sí, es correcto, pero recibió
la declaración de interés público para ese terreno. Sí, así es. Entonces, ¿no se preguntó usted si había realizado suficiente debida diligencia para las propiedades y aún así decidió comprar 4 otros terrenos? Sí, plantea la pregunta y la pregunta se la formulé a mis abogados. Le pregunté qué le parecía. Él pensó de que, dada la historia legislativa de la ley de parques, que esto no iba a aplicarse y que yo tendría pleno derecho de uso de estos terrenos en virtud de la ley, y que tendría pleno derecho hasta el momento de su expropiación, si es que y se iba a dar tal expropiación. Entonces, amén del lado jurídico, el lado de bienes raíces estaba realmente en auge, habíamos llegado temprano, nos parecía que era una buena oportunidad de inversión y que la compra valía la pena en aquel entonces. Entonces, para resumir su declaración, todo eso a pesar que en febrero de 2006 hubo una declaración de interés público relacionado con A40. Sí, lo investigamos, hicimos debida diligencia y no nos pareció persuasivo. Usted ha declarado que la declaración de interés público relacionado con SPG 1 fue emitido el 17 de abril de 2007, ¿correcto? Sí. Y también SPG 2. Sí, así es. Y después de eso, usted compró B59, ¿es así? Así es. Entonces usted diría que la declaración de interés público para el SPG1 y SPG2 no afectaba de ninguna manera la debida diligencia realizada antes de la compra del B59. No, cuando recibimos una declaración de interés público, implementaríamos el mismo procedimiento, va a valer esta determinación y nos pareció que la ley hablaba claramente de aguas adentro, entonces que esa propiedad sería nuestra a valor justo de mercado hasta el momento que pudiese darse una expropiación. Y ya llevábamos 20 años y no había expropiación. Bien, pero es MINAE que emite las declaraciones de interés público, ¿no es así? Sí. Entonces, antes de comprar todos los demás terrenos, usted ya sabía que MINAE había adoptado una posición al emitir la declaración de interés público de que los terrenos estaban dentro del parque. ¿Es correcto o no? Sí, ese es correcto. ¿Usted sabía que esa era la posición que habían adoptado? Sí, es correcto. Le pido que se remita al párrafo 29 de su primer declaración. Sí, aquí está. ¿Podría usted leerlo para que consten actas? Alrededor del 2005, Setena empezó a denegar la revisión de evaluaciones de impacto ambiental para propiedades dentro de la franja de 75 metros de zona inalienable. También se negaron a revisar evaluaciones de propiedades dentro de los 50 metros hasta que se realice el estudio ambiental. Luego empecé a escuchar de que el gobierno estaba emitiendo notificaciones de expropiación para algunos lotes dentro de la zona inalienable de 75 metros. Señor Reddy, entonces, sabiendo esto, usted compró las propiedades SPG 1, 2 y 3 y B59. ¿Es correcto? Así es. Le pido que se remita al separador 2, su segunda declaración, párrafo 36. En la página 8, donde sigue ese párrafo, de la página 7 a página 8, sí, pero la pregunta que le voy a hacer se va a referir a la parte que está en el cuarto renglón de la página 8, donde dice, y leo para actas, me enteré del informe del procurador alrededor de enero-febrero 2006. ¿Lo ve usted? Sí. ¿Confirma usted, ratifica usted este contenido? Sí. Bien, quiero que vea ese documento. Está en el separador 11. Tenemos primero el inglés, luego el español. Puede usted consultar el que quiera. Le
pido que mire la última página, ya sea en inglés o el español. Hay un número romano 3 con el encabezado conclusión. Es la última página del documento. Conclusión, sí, número romano 3, conclusión, son los últimos dos párrafos encima de la firma. Creo que no ha llegado todavía a esa página. Siga mirando, por favor. Sí, aquí lo tengo. ¿Y qué es lo que quiere usted? Quiero que usted vea que la conclusión de la opinión de la Procuraduría es que el parque está en tierra, que es la conclusión que dice que son 125 metros en base a la línea recta. Y esto es lo que usted dice en el párrafo 36 de su segunda declaración de que se enteró en enero o febrero del 2006, ¿es correcto? Sí, así es. Y compraron las propiedades SPG, las 3 terrenos y el B59 después de haberse enterado de esto, ¿es así? Sí. Y cuando realizó debida diligencia para estas 4 compras, las opiniones de la Procuraduría era que el parque se extendía 125 metros tierras adentro, no jugaba un papel. Sí, jugaba un papel, pero nos pareció que esta opinión no se iba a sostener y que podíamos realizar la compra y que sería nuestra propiedad hasta que se diera la expropiación, si algún día se diese, y el día de hoy no ha sucedido. Entonces, para resumir su testimonio, realizó debida diligencia, adquirió 4 propiedades cuando usted sabía que en el caso de una, el MINAE, que es el ministerio pertinente, había emitido declaraciones de interés público con respecto a otras propiedades situadas en la zona de amortiguación y cuando sabía que la Procuraduría había emitido un informe que decía que el parque se extendía 125 metros tierra adentro. Con ese conocimiento, usted compró 4 propiedades más. Correcto. Perdón. Su interpretación era incorrecta. Y usted pensó que eso tendría validez en un tribunal, se podría impugnar. ¿Y planeaba usted impugnar eso ante los tribunales? No planeábamos iniciarlo, pero si se iniciaba en contra de nosotros, lo íbamos a defender con esa impugnación. Lo que se inició fue un procedimiento de expropiación con respecto a otras propiedades con la declaración de interés público. Pero eso fue lo único que recibimos, fue una declaración de interés público. Todo lo demás ocurrió mucho después. ¿Es correcto, señor Reddy, que la declaración de interés público lo que pone en marcha el procedimiento de expropiación? Correcto. Entonces, usted ya había un procedimiento de expropiación con respecto a algunas propiedades. Correcto. Es una etapa inicial. Sí, se había iniciado. Entonces, usted afirma que planeaba presentar eso ante los tribunales y pelearlo. Y también de esta forma contrarrestar el documento respecto del parque en el contexto de las otras expropiaciones. Pensábamos que si era necesario nuestra posición sería validada. Lo que no entiendo es que cuando usted dice si teníamos que hacerlo, dado que el procedimiento de expropiación ya se había iniciado, usted tenía una opción, es decir, aceptar el avalúo y no pelear la expropiación en sí o pelear la expropiación en los tribunales. Cuando usted dice si teníamos que hacerlo, bueno, ya tenía que hacerlo porque se iniciaron los procedimientos de expropiación con respecto a ciertas propiedades. Había un procedimiento de expropiación con respecto a una expropiación y lo único que recibimos fue un avalúo bajo y lo rechazamos y pensamos ir a los tribunales para pelearlo. Y lo que ustedes pelearon en los tribunales fue el monto de la indemnización. Peleamos el monto de la indemnización. Pelearon la legalidad de la expropiación en los tribunales. Para el momento en que se planteó eso, la Corte Suprema había tomado otra decisión en el sentido de que a pesar de que la ley de 1995 no era necesaria para la expropiación, podían expropiar de acuerdo con el decreto de 1991. Y eso fue la decisión de diciembre de 2008. Sé que fue 2008, pero no puedo decirle
qué fecha exacta de 2008. Así que la respuesta breve a mi pregunta es que ustedes no pelearon en los tribunales la legalidad de la expropiación en sí. Lo que objetaban en el procedimiento judicial era el monto de la indemnización, ¿correcto? Realmente no estuve presente en esas actuaciones judiciales en Costa Rica, así que no puedo decir exactamente lo que el abogado peleó o no. Pero en cuanto entró en vigor esa decisión en 2008, la de la Corte Suprema, que se decía que se podía expropiar de acuerdo con el decreto de 1995, ya no peleamos que estaba fuera de la ley de 1991, porque el decreto de 1991 era considerado adecuado. Señor Reddy, usted dijo que era el funcionario financiero principal de Spence Corporation. Sí, y dice que usted no sabía cuál era el propósito de las actuaciones judiciales. No, yo sabía cuál era el propósito de las actuaciones judiciales, pero yo no asistí a esos procedimientos ni sé lo que se defendió fuera del hecho de que estábamos tratando de obtener un valor justo. Y usted sabía cuál era el propósito de la actuación judicial. Le pregunto si es correcto decir que estos procedimientos judiciales se referían al monto de la indemnización. Sí, el procedimiento judicial se refería al monto de la indemnización. ¿Podría remitirse a su tercera declaración que está en el separador 3, párrafo 12? Lo que dice usted ahí es que se estaban emitiendo permisos de construcción para los terrenos ubicados dentro de los límites actuales del parque hasta 2008. Y eso paró en 2008, ¿correcto? Los permisos de construcción dentro del parque pararon en 2008 y otros que estaban fuera de los 75 metros continuaron. Pero dentro de los 75 metros, dentro de la franja de 75 metros, ya no se expedían permisos de construcción en 2008. Sí, ambos debemos tener paciencia y no hablar a la vez. Usted dice entonces que dentro de la franja de 75 metros se dejaron de emitir permisos de construcción en algún momento en 2008. Correcto. Y usted dice que usted lo sabía. Correcto. Señor Reddy, quisiera repasar algunos asuntos relacionados con el catastro. Pase, por favor, al separador 16. Este es el anexo C12A. Está el original en español en el separador 15. En el separador 16 tenemos solamente los sellos traducidos al inglés, así que puede consultar ambos documentos. Para que tenga el documento completo, lo tiene en el separador 15. Estos son los mapas del lote B18 del catastro, ¿correcto? A ver, ¿en el separador 16? No. Pregunta usted qué separador. En el 16 no veo los mapas. En el separador 15 tiene el documento en español. En el separador 16 ve la traducción de los sellos solamente. Perdón por el malentendido. Así que puede consultar el documento del separador 15 y en el separador 16 tiene la traducción al inglés de los sellos. Mi primera pregunta es, este es el plano catastral del lote B58, ¿correcto?
Perdón, no quiero interrumpir al señor Alessandrov, pero en el separador 16 no veo la traducción, así que ni siquiera puedo ver la traducción a la que se refiere. Tal vez es que es una traducción solamente del sello. Ese no es el documento. Tal vez lo que tengo en el separador 16 está equivocado. Bueno, si es un error, pido disculpas. Tenemos la traducción del C12B y no sé qué está viendo el testigo. Voy a pedir a mi colega que se fije que no haya un error en esa carpeta. Sí, porque en mi carpeta parece estar bien. Have you reviewed the document? So let me read. ¿Ha examinado el documento? Voy a repetir la pregunta. ¿Es este el plano catastral del lote B59? Creo que sí. Así que este es un mapa inscrito en enero de 2003. Hay un sello que dice que la propiedad está dentro del parque. ¿Lo ve? Puede pasar a la traducción al inglés si prefiere. Sí, en la página 4 veo la traducción al inglés. Así que hay un sello. ¿Y cuál es la fecha del sello del MINAE? Hay un sello del MINAE. ¿Cuál es la fecha de ese sello? 3 de septiembre de 1996. Y dice que la propiedad está fuera o dentro del parque. Dice que la propiedad está ubicada dentro del Parque Nacional Marino de las Baulas, de acuerdo con el decreto ejecutivo de 1991. Así que, primer punto, en 1996, el MINAE certifica que la propiedad está dentro del parque, ¿correcto? De acuerdo con el decreto de 1991. Bueno, llegaremos a eso después, pero comencemos por acá. El MINAE certifica en 1996 que la propiedad está dentro del parque, ¿correcto? Correcto. Y dice que sobre la base del decreto de 1991 está dentro del parque. Y usted argumentaría que como hace referencia al decreto de 1991 y no a la ley de 1995, en la debida diligencia que usted realizó, usted descartó esta afirmación del MINAE de que la propiedad se encuentra del parque. Yo diría que de acuerdo con el decreto de 1991, Ventanas no está incluido en el Parque Nacional Las Baulas. Yo no creo que haya desacuerdo al respecto. ¿Está de acuerdo usted en que Las Ventanas estaba incluido en el parque con la ley de 1995? No, debido a la frase aguas adentro. Aguas adentro, de acuerdo con la historia legislativa, se refiere a un parque marino, es decir, en el mar. Bueno, concentrémonos en esto. Cuando usted se concentra en aguas adentro y no en tierras adentro, no hay ninguna duda de que la ley extendió el parque hacia el norte para abarcar las ventanas, sea tierra adentro o aguas adentro. O sea, las ventanas se incluyeron en el parque. La cuestión era si era hacia aguas adentro o tierra adentro. Estoy de acuerdo que mi terreno está fuera del parque. En su testimonio, bueno, que estemos de acuerdo o no es otra cosa. Vamos a dar paso por paso.
La playa de las Ventanas estaba incluida en el parque en 1995. El parque se extendiera tierras adentro o aguas adentro. Correcto. Segundo punto. El sello tiene fecha de 1996, después de la adopción de la red de 1995. Correcto. Y el sello es del MINAE, el ministerio pertinente. Correcto. Así que si usted ve ese documento, sabe que el MINAE toma la posición de que la propiedad está situada dentro del parque, porque eso es lo que dice el sello, de acuerdo con el decreto de 1991. Así que el MINAE toma la posición de que la propiedad está dentro del parque, de acuerdo con el decreto de 1991. Correcto. Y para mí esa es una interpretación incorrecta. Usted dice que esta es una interpretación incorrecta, pero usted sabe que esta es la interpretación del MINAE, ¿correcto? Veo que hay un sello que dice eso. Bueno, esa es mi pregunta. Cuando usted ve este sello, ¿está usted o no de acuerdo con esa interpretación? Sabe que esta es la interpretación del MINAE, ¿correcto? Yo veo un sello. Yo no sé si el MINAE tratará de defender el hecho de que esta propiedad esté dentro o fuera del parque de acuerdo con el decreto de 1995. Ahora, si el MINAE lo defenderá o no, mi pregunta es, cuando usted ve este documento con este sello, usted sabe, ¿no es cierto?, que en 1996 la interpretación del MINAE era que la propiedad estaba dentro del parque. ¿Esté usted o no de acuerdo con esa interpretación? Eso no es relevante. Mi pregunta es que usted sepa, ¿sabía usted que el MINAE en 1996 tomó la posición de que la propiedad estaba dentro del parque? No. La razón de eso es que el decreto de 1991 me parece que fue reemplazado con la ley de 1995, de manera tal que la ley de 1995 decía que la propiedad se consideraba aguas adentro, y no sabía en ese momento que había una controversia en el sentido de si Ventanas estaba dentro o fuera del parque. También había visto catastros y levantamientos topográficos de otros terrenos donde decía que esos lotes estaban fuera del parque, y yo esperaba que esos lotes se encontraran en una situación idéntica a la de aquellos que estaban fuera del parque. Veamos otros lotes. Veamos los separadores 27 y 28. Una vez más, en el 27, este es el anexo C20A. La traducción en inglés, y en el 28 es el C20A. Este es un mapa del lote SPG1, ¿correcto? Correcto. Puede ver los sellos en español. Yo estoy mirando el inglés, que es más legible. Veamos el sello del MINAE. ¿Cuál es la fecha de ese sello? 13 de enero de 2003. 2003. Entonces, ¿es correcto que el sello dice que la propiedad está ubicada dentro del parque? De acuerdo con el decreto de 1991. Correcto, pero de acuerdo con el decreto de 1991. Así que usted está de acuerdo que el sello dice que la propiedad está dentro del parque. De acuerdo con el decreto de 1991. Esa es la definición. Estoy tratando de ver a qué definición se aplica. Yo le estoy haciendo dos preguntas. La primera ¿es correcto que el sello dice que la propiedad está dentro del parque? Y la segunda pregunta sería, eso sería de acuerdo con el decreto de 1991. Así que le pido que responda a ambas preguntas. Pregunta 1, ¿dice el sello que la propiedad se encuentra dentro del parque? Sí. Pregunta 2, ¿y dice que es sobre la base del decreto de 1991? ¿Correcto? Sí. Entonces, con respecto a esa propiedad, SPG1, ¿entiende usted que MINAE tomó la posición en ese momento con respecto a esa propiedad, y ese momento significa 2003, que la propiedad estaba dentro del parque de acuerdo con el decreto de 1991? ¿Podría repetir la pregunta? No voy a cambiarla, voy a repetirla. Al mirar este mapa catastral, ¿entiende usted que el MINAE tomó la posición en enero de 2003 de que la propiedad estaba dentro del parque? ¿De acuerdo con el decreto de 1991? Sí. Ok.
Entonces, en enero de 2003, usted entendía que el MINAE tomó la posición de que la propiedad estaba dentro del parque sobre la base del decreto de 1991. Y usted compró esa propiedad, ¿cuánto? En 2006. Así que 3 años antes, usted sabía que MINAE había tomado esa posición. No, yo no vi el sello en 2003. ¿Cuándo lo vio? En 2006. ¿Antes de comprarlo? Sí, pero entonces antes de comprarlo usted sabía que MINAE había tomado la posición sobre cualquier base jurídica que sea, de 1991, por ejemplo, que la propiedad estaba dentro del parque. Correcto. Y eso fue parte de su debida diligencia. Y aún así compró la propiedad. Correcto. Pasemos a los separadores 30 y 31, C21A. Y tenemos la misma situación. En el separador 30 tenemos el texto en español y el mapa catastral. Y en el separador 31 tenemos la traducción al inglés del sello. La primera pregunta, señor Reddy. Este es el mapa catastral del lote SPG2, ¿correcto? ¿En qué separador? En el separador 30 está el documento en español y en el separador 31 tenemos la traducción de los sellos. Creo que sí. Si se fijan los sellos, hay un sello del MINAE. Estoy mirando los sellos del separador 31. Tenemos un sello del MINAE, que es el ministerio pertinente, ¿correcto? Correcto. Con fecha 13 de enero de 2003, ¿correcto? Correcto. Dice que la propiedad está ubicada dentro del parque y se refiere al decreto de 1991. ¿Correcto? Correcto. ¿Cuándo vio por primera vez este plano? En 2006. ¿Antes de comprar esa propiedad? Correcto. Entonces, la misma pregunta. En ese momento, usted sabía, estuviera de acuerdo o no, usted sabía que la interpretación del MINAE era que la propiedad estaba ubicada dentro del parque, ¿correcto? De acuerdo con el decreto de 1991, que yo creía que fue reemplazado por la ley de 1995. En ese momento yo no sabía que había una controversia al respecto. Yo pensaba que el sello había sido reemplazado después de 2003. ¿Usted pensaba que el sello fue reemplazado después de 2003? No, por la ley de 1995. Pero la fecha del sello es 2003. Entonces, ¿cómo podría la interpretación del MINAE o la fecha del sello ser reemplazado por una ley de 1995 cuando el sello fue estampado en el 2003? Yo creo que el decreto fue reemplazado por la ley, así que no tendría efecto. Entiendo de su testimonio que el decreto de 1991 fue reemplazado por la ley de 1995. Mi pregunta es, ¿qué sabía usted sobre la interpretación del MINAE? Porque el MINAE tiene un sello con fecha 13 de enero de 2003 y MINAE ciertamente sabe de la ley de 1995, ¿correcto? Correcto. En ese momento no podría usted pensar que MINAE no tenía conocimiento de la ley de 1995, ¿correcto? Bueno, sé que existía la ley, ahora no sé cómo la interpretaban en ese momento. En 2003 usted sabía que ellos consideraban que la propiedad estaba dentro del parque, ¿correcto? No. No, yo sabía que se consideraba dentro del parque de acuerdo con el decreto de 1991 y yo creía que eso fue reemplazado con la ley de 1995. Pero la ley pone un sello en 2003. Así que si el MINAE todavía cree que la propiedad está dentro del parque, entonces el MINAE
no debe pensar que el decreto de 1991 fue reemplazado. ¿No llegó a esa conclusión en su debida diligencia? No. ¿Dice usted entonces que debido al asesoramiento de sus abogados de que la ley de 1995 reemplazó el decreto de 1991, el sello fue totalmente irrelevante para su debida diligencia? Yo no diría que fue totalmente irrelevante, pero no fue efectivo. Entonces, ayúdame a entender qué significa que no fue efectivo, porque no me refiero al efecto jurídico del sello, sino a lo que usted sabía en esa oportunidad. Y entonces, lo que usted sabía en ese momento era que el MINAE pensaba que la propiedad estaba dentro del parque sobre la base del decreto de 1991, cosa que usted dijo varias veces, pero usted pensaba que el conocimiento y la interpretación que tenía el MINAE de la situación jurídica de la propiedad en el sentido de que estaba dentro del parque era errónea. No, había cambiado con la adopción de la ley de 1995, que decía que el parque se extendía aguas adentro. ¿Cuándo cree usted que cambió esa interpretación del MINAE cuando se aprobó la ley? Pero el sello del MINAE es de 2003, así que el MINAE no parece haber cambiado su posición 8 años después de la adopción de la ley, ¿correcto? Si quieren poner un sello de acuerdo con un decreto, no tiene ningún efecto para mí. Yo pensaba que el decreto fue reemplazado por la ley de 1995. Así que estoy comprando una ley con título de propiedad privada que nunca va a ser parte del parque. Dice usted, señor Reddy, que en el curso de su debida diligencia no tenía usted ninguna duda de que su propiedad estaba fuera del parque, a pesar de que los mapas del catastro tenían un sello de 2003 que decía que estaban dentro del parque. Dice usted que no tiene usted ninguna duda. Correcto. ¿Conoce usted el testimonio del señor Berkowitz? De hecho, esto lo conversó ayer el doctor Weiler. Y el doctor Berkowitz incluso abordó una pregunta dirigida en 2003 al ministro a cargo de Minas. Perdón, ¿en la actualidad o en 2003? Me opongo a plantear el testimonio de otra persona, planteárselo al señor Reddy. Eso es impropio. No le estoy preguntando a él lo que estaba haciendo el señor Berkowitz. Yo le pregunto a él, ya que estaba en la sala ayer, que se formuló ese testimonio que ahora forma parte del expediente. Por lo menos uno de los demandantes tenía dudas, pero usted en su testimonio dice que es un agente de bienes raíces con mucha experiencia, realizó la debida diligencia, ni siquiera se le ocurrió, a la luz de todo lo que usted sabía en esa oportunidad, que lo que usted entendía de que su propiedad estaba fuera del parque podría ser incorrecta. Nunca se le ocurrió eso. Correcto. En esa oportunidad estaban tratando de aprobar un proyecto de ley para ampliar el parque y en el futuro incorporar mi propiedad en el parque, pero en ese momento no era parte del parque. Cuando estaban tratando de adoptar el proyecto de ley para extender el parque e incluir su propiedad, creo que hubo proyectos de ley entre 2002 y 2006. ¿Y en qué se basa al decir que estaban tratando de ampliar el parque para incluir su propiedad? Bueno, que el parque se extendería tierra adentro. ¿A qué documentos se refiere usted? Periódicos, internet, artículos publicados. Lo que vemos en el expediente es una propuesta formulada en esa época de que se extendiera el parque 1000 metros tierra adentro. No hemos visto un proyecto de ley que diga que el parque deba extenderse para abarcar la zona de amortiguación de 75 metros. Habla de 1000 metros. Es una expresión diferente, señor. ¿No es cierto, señor Reddy? No le puedo decir de qué se trataba. Yo pensaba también que abarcaba la expansión de 75. O sea, 75 más 1000. Bueno, por lo menos los 75 y después una zona de amortiguación. Se plantearon distintas cosas en distintos momentos, pero siempre se habló de ampliar el parque y eso incluiría la propiedad que compramos. Dice usted, señor Reddy, que un proyecto de ley abordaba sus propiedades en particular, todas las propiedades en esa zona, incluidas las mías. Así que no hubo ningún proyecto de ley dirigido específicamente a sus propiedades. No.
Hemos visto en el expediente documentos que parecen indicar que se hablaba de la posibilidad de extender la zona de amortiguación a 1.000 metros y no hemos visto nada más. ¿Es eso compatible con lo que usted recuerda? Yo también recuerdo conversaciones con respecto a una expansión de 75 metros. ¿Recuerda de una extensión a 75 metros? Correcto. ¿Con quién tuvo usted esa conversación? Tuvimos conversaciones con distintos agentes de bienes raíces, oficinas, vimos artículos en los periódicos. ¿Recuerda usted una conversación que usted haya tenido o que otras personas tuvieron? No, que yo tuve. ¿Y usted tuvo esa conversación con quién? Yo diría con agentes de bienes raíces. ¿Cuándo? 2005, 2006. Y la conversación fue que se quería ampliar el parque. Los agentes de bienes raíces, no, el BINAE. Así que los agentes de bienes raíces le dijeron que el BINAE quería extender el parque para abarcar los 75 metros. Correcto. ¿Declaró al respecto en sus declaraciones como testigo? No. ¿No pensó usted que era pertinente? No me lo preguntaron. Así que usted ahora dice que los agentes de bienes raíces le dijeron que el MINAE quería extender el parque para abarcar 75 metros y la posición del MINAE era que antes de eso el parque no se extendía para abarcar los 75 metros. Correcto. Eso es lo que usted entendía en 2005 y 2006 de la posición del MINAE. Correcto. Le mostró a los agentes de bienes raíces los sellos en los planos de catastro. Yo personalmente no se los mostré, pero en todas las propiedades que compramos vimos que los agentes de bienes raíces los veían. Y esos agentes de bienes raíces ya sabían que había una declaración de interés público en relación con algunas de sus propiedades dentro de la zona de 75 metros. Esos agentes de bienes raíces no habrían conocido nada de una declaración de interés público hasta que se emitiera y no se emitió sino hasta la segunda parte del 2006. Entonces, su testimonio es que usted cree que los agentes de bienes raíces que le contaron de la posición de MINAE, bueno, no creía los sellos y lo que es más importante, no creía la declaración de interés público que inició la expropiación de sus propiedades dentro de la banda de los 75 metros. ¿Es su testimonio? Bueno, son múltiples preguntas las que me acaba de hacer. ¿Podemos tomarlos uno por uno? Muy bien, su testimonio es que la posición de MINAE fue que el parque no se iba más allá de 75 metros después de la zona pública tierra adentro. ¿Correcto? Correcto. ¿Y se fundamentó en las conversaciones con los agentes de bienes raíces? ¿Correcto? Correcto, entre otros. Y eso es a pesar de las declaraciones de interés público que se emitieron en relación con sus propiedades dentro de esa zona de 75 metros, ¿correcto? En relación con las propiedades compradas posteriormente, sí. Y a pesar de los sellos que hemos revisado, ¿correcto? Correcto. Bueno, señor Reddy, para que seamos completos, yo le voy a mostrar lo que creo que es el plano del catastro para SVG3. Y va a encontrar el documento en castellano en la pestaña 33 y la traducción del sello se encuentra en el separador 34. Entonces, si puede ver esos documentos, por favor, 33 y 34. Entonces, mi primera pregunta, este es el plano de cadastral para SVG3, ¿correcto? Correcto. Y mi segunda pregunta, veamos juntos el sello. Nuevamente es el sello de MINAE, ¿correcto? Correcto. Tiene fecha 25 de febrero del 2003, ¿es correcto? Correcto. Y dice que la propiedad se encuentra dentro del parque, sí. Sobre la base del decreto del 91, correcto. Y la misma pregunta, ¿usted entendía en ese momento, en febrero del 2003, que MINAE tenía la posición de que la propiedad estaba dentro del parque sobre la base del decreto del 91? Yo no vi el sello sino hasta el 2006, pero lo que yo entendía en ese momento era que MINAE no consideraba que era parte del parque porque el decreto del 91 fue supersedido por la ley del 95 que creó el parque. Bueno, le quiero corregir un poco el cronograma. Entiendo que usted lo vio en el 96, por primera vez antes de la compra de SVG3.
¿correcto? 2006, muy bien, 2006, pido disculpas, pero cuando lo vio en el 2006, antes de comprar la propiedad, usted entendía que la posición del MINAE en el 2003 era que la propiedad estaba dentro del parque sobre la base del decreto del 91. Sí, pero no sobre la base de la ley del 95. Si me permite un momento, con su venia, señor presidente, para una consulta. Mr. Reddy, if you could turn. Señor Reddy, si podría pasar a los separadores 18 y 19. Tenemos aquí la misma situación. El documento en español, el documento completo con el plano cadastral, eso en el separador 18 y en el separador 19 se encuentra la traducción del sello. ¿Usted ve los documentos? Bueno, veo lo del catastro y en lo del 19. Bueno, primero en el 19 tenemos el anexo C 13A en español. Bueno, donde tiene el... Yo sí tengo el plano en el 18. Bueno, quizás hubo un cambio. Si puede ver si lo que tiene detrás del 19, si puede decirme si la primera página dice C13A, si puede pasar al comienzo del documento. Dice anexo C 1318, es lo que dice en el 18. Bueno, voy a pedir que mi colega verifique si hemos cambiado los documentos. Pregunto a los miembros del tribunal si tienen en el 18 el C13A. Yo tengo el C13A en español y después de la 19 la traducción del sello. Es lo que debería de tener el señor Reddy. Pido disculpas, vamos a arreglar esta situación. Bueno, ha habido un cambio no intencional en su carpeta de la orden de estos dos documentos. Muy bien, entonces el anexo C13A, para que consten actas, es el plano cadastral, una copia del documento original en español y luego hemos adjuntado una traducción al inglés de los sellos. Y mi primera pregunta es si podemos establecer que es el plano cadastral para la propiedad V61A. Sí. Ahora sí, podemos pasar al sello. ¿Usted ve ahí un sello de la MINAE, del MINAE? Sí, lo veo. La fecha es 14 de agosto del 2006, es correcto. Y dice que la propiedad está ubicada dentro
del Parque Marino Nacional de las Baulas, de acuerdo con el decreto ejecutivo o ley número 7524. ¿Usted lo ve? Sí, lo veo. Ahora, la ley 7524 es la ley del parque del año 95, ¿correcto? Correcto. Entonces, en agosto del 2006, MINAE está adoptando la posición que la propiedad se encuentra dentro del parque sobre la base del decreto y la ley. ¿Es correcto? Dice o la ley. Bueno, acepto la corrección. Entonces, MINAE asume la posición de que la propiedad se encuentra dentro del parque fundamentándose en el decreto o la ley. Correcto. ¿Cuándo vio ese sello por primera vez? Poco después de inscrita la propiedad, pero pero después de la compra de la propiedad. Y cuando vio ese sello, le provocó una reconsideración de su perspectiva en el sentido de que la interpretación del MINAE de los límites del parque haya sido superado por la ley del año 95. No modificó mi opinión de la interpretación del MINAE. Yo diría, de acuerdo con esto, que la interpretación del MINAE era que esta propiedad se encontraba dentro del parque, pero no acepto su interpretación. Bueno, puede estar en desacuerdo, acepto lo que dice, pero cuando usted vio el sello, y vamos a volver al cuando lo vio, usted entendió, ¿verdad?, que MINAE se estaba fundamentando o en el decreto o en la ley. Correcto. ¿Entendió eso? Correcto. Entonces, ahora, una vez que haya visto el sello, ya no podía pensar que la interpretación de MINAE no era correcta porque la ley había superado el decreto, porque el MINAE ahora está refiriéndose a la ley. Bueno, el decreto del 91 no incluye ventanas, entonces no afectaría esta propiedad, y la ley de 95 dice mar adentro, entonces MINAE pudo haber tenido una interpretación en el sentido de que esta propiedad se encontraba dentro del parque, pero yo no. Yo entiendo que no tenía esa interpretación y ya he brindado testimonio al respecto, pero yo le estoy preguntando si sabía en el momento en que vio el sello que MINAE tenía una interpretación según la cual MINAE estaba dentro del parque, incluso por la ley del 95, independientemente si está de acuerdo o no. Sí, responde el testigo. Y ahora vamos a volver a la pregunta de cuándo vio el sello por primera vez. ¿Cuándo vio este plano catastral por primera vez? Yo no recuerdo exactamente cuándo lo vi por primera vez. ¿Puede recordar aproximadamente? Podría haber sido en cualquier momento después de que se haya emitido en el 2006, podría haber sido en el 2007. Lo más probable es que no haya sido después del 2007. Bueno, el 2007 es todo un año, o sea, a más tardar comienzos del 2007. Bueno, no me acuerdo exactamente de la fecha exacta. O sea, podría haber sido hacia finales del 2006, podría haber sido en el 2007. Correcto. Y cuando usted vio ese sello, ¿no afectó su debida diligencia en respecto a la compra de B59, por ejemplo? Si la afectó, bueno, sí, la consideramos, pero consideramos que era una interpretación incorrecta. Consideraron que era una interpretación incorrecta, pero sabía que era la interpretación de MINAE en el momento. Respecto de ese lote, sí. Bueno, con su venia, por favor. No further questions, Mr. President. No tenemos más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctor Alexandrov. Señor Kopp, ¿tiene alguna pregunta en el segundo interrogatorio?
Just one question arising. Hay solamente una pregunta que surge del contrainterrogatorio. Señor Reddy, tenía varios sellos respecto de algunos de los lotes que compró, todos los sellos que le mostró mi colega. Ha indicado que reflejan que estaban que estaban dentro del parque. También tenía sellos que decían explícitamente respecto a algunos de los lotes que los lotes estaban fuera del parque. Sí, había algunos catastros y levantamientos según los cuales los lotes estaban fuera del parque. Señor presidente, no se mostró ningún documento y necesito hacer otra pregunta, si puedo. Bueno, primero le invito al doctor Cooper que identifique los documentos, si es que hay documentos en el expediente en relación con su pregunta y la respuesta. Los documentos ya están en el expediente respecto de todos los sellos de catastro. Yo hice referencia a varios de ellos en la apertura. Yo creo que no hay una duda de hecho en cuanto a cuáles tenían los sellos. Yo creo que es muy tarde volver a visitar el tema de los sellos. Mi colega evitó hablar de los lotes para los cuales había sellos. Señor presidente, con todo respeto, el abogado de la contraparte está brindando testimonio, entonces o hay que mostrarle los documentos para ver qué dicen los sellos, o se debería de hacer caso omiso al testimonio de los abogados o del abogado. Yo puedo dar un testimonio a manera de respuesta acerca de lo que dicen esos documentos, pero creo que no es la forma indicada de hacerlo. Bueno, señor Cooper, usted hizo una pregunta que provocó una respuesta muy breve. Yo creo que para el tribunal hay algunas preguntas respecto de esos documentos y esos sellos. Entonces, no importa si las preguntas son del abogado de la demandada, son preguntas para los miembros del tribunal. Entonces, le invito a que aclare ese punto. Hizo la pregunta anticipando la respuesta. Yo no estaba preparado para colocar determinados documentos ante el testigo. Quizás podríamos tomar un breve receso para encontrar una muestra. ¿Cuánto tiempo necesitaría? Bueno, creo que 5 minutos sería suficiente. Bueno, vamos a suspender brevemente y debo de indicar que el tribunal también va a tener algunas preguntas, señor Reddy. Y para ser claro, no obstante los comentarios de mi colega, yo simplemente no quería brindar testimonio, sino que simplemente yo afirmaba que vamos a basar en los documentos que ya están en el expediente. Entendemos esto. Para el tribunal quisiéramos mayor claridad respecto al punto que acaba de plantear.
President, may I ask that this Señor presidente, voy a pedir que no se deduzca de nuestro tiempo esto, no se deduzcan de nuestro tiempo estos minutos. Mr. Coper. I'm sorry, Mr. President, maybe Disculpe, señor presidente, tal vez voy a retirar la última pregunta. Tenemos varios sellos, pero no tenemos las traducciones listas. Bueno, muchas gracias. Señor Reddy, los miembros del tribunal sí tenemos varias preguntas. Primero voy a dar la palabra al señor Cantor. Gracias, señor presidente y señor Reddy. Gracias. Yo soy Mark Cantor, soy uno de los árbitros. Le agradezco por tomar el tiempo para estar aquí hoy día. Le voy a pedir que pase a su segunda declaración, los párrafos 45, 46 y 47. Estoy en lo correcto al entender que hay 9 propiedades que se encuentran en la etapa administrativa para Spence y Spence Co. y que luego que hay 8 propiedades que han entrado a la fase judicial. Es lo que yo entiendo de los párrafos 45 y 46. Creo que es correcto. Ahora, las propiedades que se encuentran en la etapa administrativa y se enumeran en la nota al pie 29 de su segunda declaración, estoy en lo correcto al entender, basándome en el apéndice 2, que se repartió en relación con la apertura de los demandantes, también se encuentra en la dúplica sobre jurisdicción de la demandante, que la última acción administrativa para esas nuevas propiedades fue el 21 de enero del 2009 en cada caso, y que la entidad propietaria de Spence había presentado una objeción a esa propuesta. Sí, sería el apéndice 2 de la dúplica de la demandante sobre jurisdicción o de la apertura. Pregunto si alguien puede mostrar esto al señor Reddy. Si no conoce este cuadro, creo que son las 9 propiedades principales. Muy bien. ¿Puede volver a formular la pregunta, por favor? Claro que sí. Estoy en lo correcto que en cada caso la última acción administrativa para esas propiedades fue el 21 de enero del 2009 y en esta última acción la entidad Spence se opuso al avalúo administrativo para las primeras 3 propiedades. Spence se opuso a esa fecha. Para la cuarta propiedad, la fecha es un poco diferente, el 2 de abril del 2009, y para el quinto, sexto, séptimo y octavo no son de propiedades de Spence, sino de Cofer Holster. Bueno, gracias y pido disculpas por no haber percatado la fecha del 2 de abril. Entonces, las propiedades Spence son las primeras 4 propiedades de esas 9. Sí, de Bob Spence personalmente.
Por lo tanto, las otras propiedades Spence se encuentran en la fase judicial. ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿Sí me puede aclarar, por favor? Las siguientes entidades B59, B61A, B y C, A39 y SPG 3 no se encuentran ni en la fase administrativa ni en la fase judicial. El proceso de expropiación ni se ha empezado. Bueno, gracias por haberme corregido. Veo en el párrafo 47 de su segunda declaración que ha hecho un comentario respecto de una presunta suspensión unilateral de los procesos expropiatorios para las 9 propiedades que yo he identificado. Ahora, para las 5 propiedades para las que no se ha tomado ninguna acción, ¿tiene conocimiento usted de alguna actividad relacionada con los procesos expropiatorios indicados en este cuadro o no? No. Las acciones adoptadas o tomadas en enero y abril del 2009 para las 4 propiedades que aparecen hacia arriba, ¿usted sabe o conoce de alguna acción administrativa posterior a esa fecha en relación a esas 4 propiedades? No. Ahora, en el párrafo 47, usted describe una suspensión unilateral basándose en afirmaciones que se encuentran en la contestación a la demanda de la demandante o de la contestación a la demanda de la demandada. Aparte de la contestación a la demanda de la demandada, ¿qué sabe usted, si es que sabe algo acerca de la situación dentro de las agencias administrativas costarricenses en relación con los procesos expropiatorios en relación con esas 4 propiedades? No tengo conocimiento alguno. ¿Usted o otra persona dentro de la organización Spence, en cuanto a le conste, preguntó a las entidades costarricenses acerca de otros procesos relacionados con la expropiación en relación con esas 4 propiedades? No. ¿Usted le instruyó a algún abogado que preguntara o que indagara? No. Yo supongo que me habría informado de la emisión de un decreto de expropiación y que eso sería el próximo paso. ¿Usted o, según usted le conste, alguna otra persona en la organización Spence tomó alguna acción proactiva para intentar entender la situación de las actividades de expropiación para esas 4 propiedades? Yo preguntaba al abogado de la estatus y no había ningún cambio, ninguna información adicional. ¿Usted habló con otras personas en la organización Spence en relación con este proceso? Si sería inusual que no se tomara ninguna acción desde comienzos de 2009 hasta el inicio de este arbitraje. Dentro de la organización Spence, yo hablaba con Bob Spence y es inusual que nos encontremos ante este tipo de demora. ¿Usted buscó de alguna manera descubrir los motivos de la demora? Nosotros preguntábamos a nuestro abogado y él nunca recibió ninguna respuesta. Cuando dice que nunca recibió ninguna respuesta, ¿quiere decir que él preguntaba en su nombre? No puedo contestar si preguntaba o no. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Buenos días, señor Reddy. Buenos días. Haciendo seguimiento a las preguntas de Mark Cantor, ¿podría usted, en términos generales, comentar cuáles eran los temas que usted tenía interés en discutir o hablar con sus abogados locales o los abogados que usted
visitaba. En relación a la compra de terrenos, me interesa saber qué temas eran los que usted averiguaba. En términos generales, bien, éramos nuevos en Costa Rica. Yo quería tener un entendimiento general de cómo funcionan las bienes raíces en Costa Rica. Me dijeron que había un registro central para todos los terrenos que indicarían gravámenes o cualquier otra cosa que podría tener un impacto sobre el título de propiedad. Se nos dijeron que nuestros terrenos alcanzaban la franja de 50 metros, de que estaban fuera del parque y que de acuerdo a la ley de parques, si algún día quisiesen expropiarlos, que aún así disfrutaríamos la propiedad hasta el momento de la expropiación, y si se expropiaba se nos daría el justo valor de mercado en ese momento. Siguiendo mi primera pregunta, ¿se sintió usted satisfecho con las respuestas recibidas o sugirieron que verían que con el desarrollo de lo que podía suceder se habría que tomar acciones? Si me satisfacían las respuestas de las tierras, sí, en términos generales, sí, yo estaba satisfecho. ¿Sugirieron ellos algunas acciones que debían tomar o desarrollos en relación a la propiedad? Obtuvimos seguro de título de propiedad, algo que es muy habitual en Estados Unidos, aunque no sé si lo es en Costa Rica. Bien, muchas gracias. Señor Reddy, algunas preguntas que yo le quiero formular y si entiendo bien de su respuesta al señor Vinuesa, y de todas maneras hemos visto la descripción de su experiencia, pero usted no tiene experiencia en el sistema jurídico en Costa Rica, ¿correcto? Entonces usted estaba dependiendo de lo que le decían los abogados locales o los agentes inmobiliarios. Sí, así es. Usted declaró en respuesta al contrainterrogatorio, o quizás no fue respuesta al contrainterrogatorio, sino que fue una respuesta al interrogatorio, de que una de las ventajas desde su punto de vista comercial de estas propiedades es que tenían título limpio y que ustedes como compradores norteamericanos no les gustan las concesiones. Sí, así es. A la luz de los sellos que le ha mostrado el abogado de la demandada y las anotaciones a veces se referían al decreto de 1991, otras veces a la ley del 1995. ¿Pensaba usted en algún momento de que podría existir algún riesgo asociado con la venta futuro de estos terrenos en relación a compradores norteamericanos que quizás no realizarían la misma debida diligencia que usted o que quizás no dependían de abogados costarricenses, sino que se refería más a los sellos? ¿Podría usted repetir eso? En aquel entonces, ¿pensó usted de alguna manera que compradores que si vengan después que usted, personas a quien usted le vendería la propiedad, no tendrían la misma confianza sólida y robusta que usted tenía en su interpretación del decreto de 1991 y la ley de 1995? Bien, no creo que traté de ponerme en la posición de ellos. Para nosotros era muy claro que estábamos comprando tierras privadas hasta los 50 metros, que habría disfrute pleno de esos terrenos, de que el parque era aguas adentro. Entonces yo no tenía ningún problema con esto. Cualquier comprador sería representado por un abogado costarricense y recibirían consejo de ellos y actuarían acorde a eso. Entonces, esto no es una cuestión que usted se planteó en ese momento. No. Su experiencia es en cuestiones financieras. ¿Pensó usted que estaba obteniendo un precio de compra con descuento de esos terrenos debido a los sellos y la incertidumbre a la cual podía dar lugar esas anotaciones? No. ¿Hubo alguna valoración en su mente de que estaba asumiendo un riesgo comercial y también aprovechando una oportunidad comercial asociada con esas anotaciones? Hay riesgo en comprar cualquier propiedad, pero no específicamente relacionado con el parque, no. Bien, muchas gracias, señor Reddy. Gracias a usted. Abogados, creo que siendo ahora las 12:05,
Hace hora y media que estamos en sesión, entonces a menos que ustedes tengan algún comentario, yo pienso que el tribunal piensa mejor no seguir en este momento con el testimonio del señor Berkovich. Entonces sugerimos tener el receso para el almuerzo temprano, si están ustedes de acuerdo. Señor Alexandrov, estamos a las órdenes del tribunal. Sugiero entonces que tengamos el receso ahora y volvemos a la 1:30. Gracias.